Evangelio de hoy. Domingo 9 de febrero del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 5, versículo 1 al 11. En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios. Y él estaba de pie junto al lago de Genesaret. Vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores habían bajado de ellas y estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro y echen las redes para pescar». Simón le respondió: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero en tu palabra echaré las redes». Lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: «Señor, aléjate de mí, porque soy un pecador». Pues tanto él como los que estaban con él quedaron asombrados ante la pesca que habían hecho. Y lo mismo Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Llevaron las barcas a tierra, dejaron todo y lo siguieron. Este pasaje del Evangelio de San Lucas es una de las narraciones más significativas en la relación de Jesús con sus discípulos y en la vocación cristiana. Es un relato que contiene elementos de fe, obediencia, humildad y misión. El encuentro con Jesús, la multitud y la enseñanza. El evangelista Lucas comienza describiendo cómo la multitud se agolpaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios. Esto es clave porque demuestra la sed de la gente por escuchar a Jesús, quien hablaba con autoridad y sabiduría. En un mundo donde las personas buscan respuestas, esta escena nos recuerda que Jesús es la fuente de la verdad y la guía que necesitamos. Jesús elige predicar desde una barca, lo que es un símbolo profundo. La barca representa la iglesia, el instrumento desde el cual la palabra de Dios es proclamada al mundo. También simboliza la vida de cada creyente, que, al permitir que Jesús tome el control, se convierte en una plataforma para difundir el mensaje del reino. La orden de Jesús y la obediencia de Pedro. Después de enseñar, Jesús da una instrucción a Simón Pedro: «Rema mar adentro y echen las redes para pescar». Esta orden tiene dos dimensiones. Material. Ir más lejos para una pesca abundante. Espiritual. Jesús está invitando a Pedro a ir más allá de sus propias fuerzas, de su lógica humana y de su experiencia personal. Pedro, con la experiencia de un pescador experto, sabía que el mejor momento para pescar era la noche y no el día. Además, acababan de pasar toda la noche intentándolo sin éxito. Su respuesta inicial refleja cansancio y escepticismo. «Hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada». Sin embargo, inmediatamente da un paso de fe y dice: «Pero en tu palabra echaré las redes». Aquí encontramos un punto clave en la vida espiritual. La obediencia a Jesús, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Pedro deja de confiar en su conocimiento y se abandona a la palabra del Maestro.
Muchas veces en nuestra vida sentimos que nuestros esfuerzos son inútiles. Pero si confiamos en la palabra de Dios, veremos frutos inesperados. El milagro de la pesca milagrosa. La obediencia de Pedro trae un resultado inesperado. Una pesca tan abundante que las redes se rompen. Este hecho nos muestra que cuando nos rendimos a la voluntad de Dios y obedecemos sin reservas, Él nos sorprende con bendiciones inimaginables. Las redes rotas simbolizan la incapacidad humana para contener la grandeza de Dios. Las barcas casi hundiéndose representan la plenitud de la gracia cuando Dios actúa. Este milagro es una señal del poder divino y una invitación a confiar en que, aunque nuestras fuerzas sean limitadas, en las manos de Dios todo es posible. La reacción de Pedro, humildad y conversión. Ante el milagro, Pedro tiene una reacción sorprendente. No se llena de orgullo ni simplemente se alegra, sino que cae de rodillas y exclama: Señor, aléjate de mí, porque soy un pecador. Esta actitud muestra el verdadero camino de la fe. El reconocimiento de nuestra pequeñez ante Dios. La toma de conciencia de nuestra condición de pecadores. La humildad de aceptar que no somos dignos. Pero aún así Dios nos llama. Pedro, quien era un hombre rudo y fuerte, se quebranta ante la grandeza de Jesús. Esto nos enseña que el verdadero discípulo no es el que se cree fuerte por sí mismo, sino el que reconoce su debilidad y se abandona en Dios. La llamada a una nueva misión, pescador de hombres. Jesús no rechaza a Pedro por su pecado, sino que lo llama a una misión aún mayor. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Esto es un mensaje de esperanza y transformación. Dios no nos elige por nuestra perfección, sino porque ve en nosotros un potencial para su obra. Ser pescador de hombres significa traer almas a Dios. Llevar el Evangelio a otros. Así como los peces fueron sacados del agua para una nueva realidad. Los discípulos ahora serán instrumentos para que otros pasen de la vida ordinaria a la vida eterna. La respuesta radical, lo dejaron todo y lo siguieron. El relato concluye con una respuesta definitiva. Pedro, Santiago y Juan lo dejan todo y siguen a Jesús. Aquí vemos la esencia del discipulado. Dejarlo todo. Renunciar a los bienes materiales. A la seguridad del trabajo, a la comodidad de lo conocido. Seguir a Jesús, confiar completamente en Él, sin mirar atrás. Este acto de entrega total nos interpela. ¿Qué estamos dispuestos a dejar por seguir a Cristo? ¿Nos aferramos a nuestras seguridades o confiamos plenamente en su llamado? El significado espiritual de remar mar adentro. Cuando Jesús le dice a Pedro, rema mar adentro, no solo le está dando una instrucción física, sino una invitación espiritual. El mar, en la Biblia, representa lo desconocido. Los desafíos, los peligros y, a veces, incluso el caos. En la mentalidad judía, el mar era símbolo de lo incontrolable, lo que solo Dios puede dominar. Este llamado a ir mar adentro tiene varias interpretaciones. Abandonar la superficialidad. A veces nos conformamos con una fe superficial, con un cristianismo cómodo. Jesús nos pide ir más allá, profundizar en nuestra relación con Él. No temer al futuro, Jesús nos invita a lanzarnos. A confiar en su providencia. Muchas veces el miedo nos paraliza.
Pero solo al adentrarnos en lo desconocido con fe podemos experimentar su poder. Aceptar la incertidumbre. La vida cristiana no es predecible ni está exenta de dificultades. Seguir a Jesús implica confiar en su guía. Incluso cuando no vemos el horizonte claro. Pedro, a pesar de su escepticismo, obedece. Esto nos enseña que la fe no siempre significa tener seguridad absoluta, sino confiar aún en medio de la incertidumbre. La sobreabundancia de Dios y el desborde de las redes. El milagro de la pesca abundante. Es una manifestación de la sobreabundancia divina. Dios no bendice con mediocridad, sino con generosidad desbordante. Este episodio nos recuerda que Dios no se deja ganar en generosidad. A veces damos poco y esperamos poco. Pero cuando confiamos en Él plenamente, recibimos más de lo que imaginamos. Las bendiciones de Dios sobrepasan nuestras capacidades. Pedro y sus compañeros no estaban preparados para semejante pesca, sus redes y sus barcas no podían contener la cantidad de peces. Esto nos habla de que cuando Dios actúa, nuestras estructuras humanas no son suficientes para contener su gracia. Es necesario compartir las bendiciones. Pedro llama a sus compañeros para que le ayuden, porque la bendición era demasiado grande para él solo. Esto nos enseña que cuando Dios nos bendice, no es solo para nosotros, sino para que compartamos con los demás. El impacto del milagro, el temor santo. Pedro reacciona cayendo de rodillas y diciendo: Señor, aléjate de mí, porque soy un pecador. Este es un momento clave, porque muestra el temor santo, que no es miedo a Dios en el sentido negativo, sino un profundo respeto y conciencia de la propia indignidad ante la grandeza de Dios. Este mismo temor santo lo experimentaron otros personajes bíblicos. Isaías, cuando tuvo la visión de Dios en el templo. ¡Ay de mí, que soy un hombre de labios impuros! Moisés, cuando se encontró con Dios en la zarza ardiente, y tuvo miedo de mirar. Job, cuando, después de sus pruebas, reconoció la soberanía de Dios y dijo: De oídas te conocía, pero ahora mis ojos te han visto. Este momento nos enseña que la cercanía con Dios nos hace más conscientes de nuestra pequeñez. Pero en lugar de alejarnos, nos debe llevar a un arrepentimiento sincero y a un amor más profundo por Él. No temas, la misericordia y el llamado a la misión. Jesús responde a Pedro con una frase poderosa: no temas. No lo rechaza por ser pecador, sino que le da una nueva misión. Desde ahora serás pescador de hombres. Este es un momento de transformación radical. Jesús no ve en Pedro solo un pescador ordinario, sino un futuro líder de la iglesia. Dios no llama a los perfectos, sino que perfecciona a los llamados. Pedro, con todas sus fallas, sería la roca sobre la que Jesús edificaría su iglesia. No basta con recibir un milagro, hay que responder a él. Pedro no solo experimentó un prodigio, sino que fue invitado a una vida nueva. Aquí vemos que el encuentro con Dios no es solo para nuestro beneficio personal, sino para que llevemos su mensaje a otros. Así como Pedro fue llamado a ser pescador de hombres, nosotros también somos llamados a llevar a otros a Dios. La noche de fracaso y el nuevo amanecer con Cristo. Pedro y sus compañeros pasaron la noche entera pescando sin éxito.
Esto representa el esfuerzo humano sin la presencia y dirección de Dios. ¿Cuántas veces nos esforzamos en nuestras propias fuerzas, confiando solo en nuestras habilidades? Y terminamos frustrados por no ver los resultados esperados. Pero cuando Jesús entra en la escena, todo cambia. Él transforma la fatiga en esperanza, el vacío en plenitud, el fracaso en bendición. Este pasaje nos enseña que nuestros esfuerzos son limitados sin Dios, pero con Él todo es posible. La fe que actúa antes de ver el resultado. Pedro no sabía lo que sucedería cuando decidió obedecer la palabra de Jesús. No tenía ninguna garantía de éxito. Solo la confianza en la voz de su maestro. Esto nos habla de la esencia de la fe. Creer antes de ver, confiar sin exigir pruebas. Muchas veces queremos ver los resultados antes de actuar, pero Dios nos llama a la obediencia sin condiciones. ¿Estamos dispuestos a lanzar nuestras redes aun cuando la lógica nos dice que es inútil? La verdadera fe se manifiesta cuando seguimos a Dios sin certezas humanas, confiando solo en su palabra. Dios nos llama a la misión desde nuestra vida cotidiana. Pedro no estaba en un templo orando, ni buscando activamente un propósito mayor cuando Jesús lo llamó. Estaba en su trabajo, en su rutina diaria. Esto nos muestra que Dios nos llama en medio de nuestra vida cotidiana, en lo ordinario, para darnos un propósito extraordinario. No tenemos que esperar circunstancias especiales para servir a Dios. Él nos encuentra en donde estamos y nos invita a transformar nuestra realidad. Nuestra vida diaria puede ser el lugar donde experimentamos su llamado y donde podemos llevar su luz a los demás. La pesca abundante y la generosidad de Dios. Cuando Pedro y sus compañeros obedecen a Jesús, la recompensa es más grande de lo que pueden manejar. Las redes se rompen, las barcas casi se hunden. Esto nos habla del carácter generoso de Dios. Él no da solo lo necesario, sino en sobreabundancia. Su amor, su gracia y su misericordia desbordan cualquier límite humano. Sin embargo, esta abundancia no es solo para nosotros, sino para compartir. Así como Pedro llamó a sus compañeros para ayudarle, nosotros estamos llamados a compartir las bendiciones de Dios con los demás. Del temor a la confianza plena en Cristo. Pedro al principio siente miedo y se considera indigno de estar ante Jesús. Pero en lugar de rechazarlo, Jesús lo invita a unirse a su misión. Esto nos enseña que el miedo y la sensación de indignidad no deben alejarnos de Dios, sino acercarnos a Él. A veces sentimos que no somos lo suficientemente buenos para servir a Dios, que somos demasiado débiles o pecadores. Pero Dios no nos elige por nuestra perfección, sino por nuestra disponibilidad. No debemos temer, porque Él es quien nos capacita para la misión. La elección radical, dejarlo todo por Jesús. Los discípulos, al experimentar el poder de Jesús, no se aferran a la pesca milagrosa ni a su antiguo estilo de vida. Lo dejan todo y lo siguen. Esto nos muestra que el verdadero encuentro con Cristo cambia nuestras prioridades. A veces queremos seguir a Jesús sin soltar nuestras seguridades, sin renunciar a aquello que nos ata. Pero la llamada de Dios es radical. Requiere confianza absoluta y entrega total. ¿Estamos dispuestos a dejarlo todo, nuestras propias ambiciones y comodidades, para seguir a Cristo con un corazón libre y dispuesto? Oremos. Señor Jesús,
Hoy me pongo en tu presencia. Como Pedro, con mis miedos, debilidades y cansancio. Tú me invitas a confiar en tu palabra. Aunque mi lógica me diga lo contrario. Ayúdame a obedecerte con fe. A dejar atrás mis seguridades y a seguirte sin reservas. Que pueda ser un instrumento tuyo. Llevando tu amor a los demás. Amén.